Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenido a casa. Estos son los anuncios de esta semana. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. El movimiento Vida de Impacto te invita a su reunión mensual, este jueves. Recuerda que es a las 7 de la noche y es presencial. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Queremos crecer juntos. Te invitamos a unirte a una célula o a un discipulado personal. Pregunta por tu movimiento. Te invitamos a nuestro Congreso Internacional Generación Intencional en Medellín, del 9 al 11 de febrero. ¿Cómo estamos? Ya me voy. ¿No es que tiene dichada? Bueno, estamos en la última semana de enero, el último fin de semana de enero, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante, los últimos fines de semana de enero siempre van a ser especiales, muy especiales. ¿Cómo? De enero, de cada mes. Que me pone nervioso mi esposa. Ok. Todavía no pongo nervioso después de 42 años. Ok, no me ayude tanto. Ok. Entonces, cada fin de semana, el último de cada mes, es especial. Bueno, está bien. Ustedes saben que yo ando con Hilda no tanto por cariño, sino porque mi memoria es extraíble. Mentiras. Bueno, entonces cada fin de semana de la última semana de cada mes es especial porque tenemos celebración de Acción de Gracias, ¿cierto? Siempre será Acción de Gracias. Tenemos la celebración de los cumpleaños del mes respectivo que se está terminando y tenemos la Santa Cena. O sea que tenemos todo un paquete para que la reunión, la última de cada mes, sea muy especial. Así que les invitamos siempre a esa reunión, venir con una actitud como siempre la tenemos, de acción de gracias, de celebración. Igualmente vamos a tener a partir de esta semana, el primer fin de semana del año, vamos a tener una actividad muy particular, y es que vamos a consolidar todo lo que en el mes hemos estudiado, hemos leído en la Biblia, vamos a consolidarlo en una lección y en una aplicación. Y estas hojitas que les vamos a proveer, las vamos a guardar durante todo el año. O sea, tendremos 12, para que cuando lleguemos a final de año podamos revisar todo aquello que aprendimos, todo aquello que nos comprometimos y todo aquello que hicimos. ¿Está bien? Entonces, a partir de hoy vamos a tener también esa actividad. También les cuento que nuestros invitados que vinieron ya de misión, ustedes ya lo conocieron, Luis Alberto, Isabel y Néstor, van a partir de febrero a ser misioneros en Santa Rosa de Osos, o de Cabal, Santa Rosa de Cabal, cerca Pereira. Van de misión a comenzar todo un ministerio que ya de alguna manera se ha trabajado desde Pereira y van a comenzar el ministerio allá. Así que bienvenidos y bienidos. Eso es aquí rapidito, aquí llegan y vamos saliendo. Vamos a seguir trabajando eso, las misiones, y bueno, tenemos la oportunidad de un equipo que se ha ido estructurando para salir a trabajar ya a nivel nacional. Ese es el siguiente paso. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la celebración de cumpleaños. ¿Quiénes han cumplido años este mes? Bueno, yo tengo una lista aquí que me puede ayudar.
Clemencia Montes, ¿está Clemencia? No está Clemencia. Que se pierden la invitación al restaurante que teníamos esta noche. Pero bueno, William Ortiz, tampoco está. Carolina Lopera, tampoco está. Parece que es la lista de los que no vinieron. Ok. Sí. Melisa Pinilla, tampoco vino. Jorge Rodríguez, tampoco. Jaime González. Uy, venga, don Jaimillo. Venga, siga por acá adelantico que lo conozcan. Muy bien, Jaime González. Margarita Manotas, bienvenida, doña Margarita. Y hoy están de aniversario también. ¿Cuántos? 23 años, bienvenida. Las condecoraciones las ponemos después. Muy bien, Margarita. A Jaimillo, hágase por acá. Jaimillo, Jaime, por aquí. Eso, ¿ya se volvió viejo? No, hombre, todavía. Margarita, venga. Juan Carlos Tobar, no vino. Aida sí la veo por allá, Aida Rodríguez. Oscar Herrera, Oscar no vino. Clara Flechas, tampoco. Herminia Calderón, muy bien, doña Herminia, venga. José Daniel Escobar, que está por aquí, ok. Y Sara Otalora, esos son los que tenemos en nuestra lista. Herminia, sí, claro, Herminia. Muy bien, ¿alguien faltó que no lo hayamos incluido? Si no, no es de esta iglesia. De eso nadie levanta la mano diciendo, no me voy a exponer. Normalmente queremos que el fin de mes sea un día de celebración. Los niños normalmente, el ARCA, el movimiento infantil, normalmente en este día también celebra los cumpleaños de los niños. Entonces se hace una celebración especial, se trae un refrigerio especial y se comparte con ellos. Así que también queremos que sea parte de la experiencia de los adultos, que tengamos un momento de familia para celebrar juntos. Obviamente no les avisamos a los que no vinieron para que no se note interés. Más para comer a los demás, pero bueno, está bien. Vamos a orar por las personas que están de cumpleaños en este mes de enero, ¿está bien? Pero primero cantamos el cumpleaños. ¿Listos? Viendo la realidad nos va a tocar bajar los niños para mejorar el promedio. Bueno, vamos a orar con Hilda por todos los que han cumplido años. Padre, de verdad que nos da mucha alegría y nos gozamos en ti, de ver cómo tú añades bendición y días a la vida de tus hijos. Gracias, Señor, porque grandes cosas has preparado para ellos en este nuevo año. Y cada día las descubrirán de parte tuya. Permite, Señor, que ellos siempre dependan totalmente de ti y que en ti puedan renovar sus fuerzas. Gracias, Padre, porque tú eres su mejor regalo. Eres
su mejor bendición y en ti están completos. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Traiga. Amor José. No, con mucho gusto. Ustedes merecen mucho más que eso. Siempre se dice lo mismo en los cumpleaños. Que sea verdad. Que Dios les bendiga. Margarita. Con mucho gusto, sí. Qué bueno, qué bueno. Estamos implementando cosas, ¿no les parece bueno? Entonces, a partir de la semana entrante, revise los cumpleaños de febrero. Ah, llegó Carolina, amor. Ah, amor. Ahí llegó Carolina, vea. Me sucede lo mismo que en la casa, nunca me hace caso, pero bueno. Bien. No, tranquila, ya saben que la próxima. Bueno, esa es Carolina Lopera que faltaba. Bueno, entonces procuren llegar siempre antes de las 5 para que clasifiquen. A Carolina no alcanzó para darle lo de la comida que le dimos a los demás, pero bueno, está bien. Esa es la primera sorpresa, diferencia que tenemos con respecto a lo que hemos venido haciendo cada año. Siempre procuramos hacer mejor lo que siempre hacemos, ¿está bien? Eso es lo que hacemos. Muy bien, vamos a la última parte de nuestra lectura para los que no tienen programador. ¿Quién no tiene programador todavía? Ya estamos finalizando enero. Soleil, ¿está por ahí Soleil? ¿Hay programadores, Sol? Hay 2 personas que no tienen. Levanten la mano bien alto los que no la tienen. ¿Para qué? Hay 3. Ok. 4, 5. Me dicen que hay 2, pero bueno. ¿Quiénes son los más jóvenes de los que levantaron la mano? Ahí sí. Tenemos a los que nos alcancen ahí. Ahí, por favor, los que nos alcancen y después les proveemos a los que no. Pero tome nota, Sol, de quiénes faltaron. Allá, por favor. Falta Rosa o Aura, falta. Toma nota. Levanten la mano nuevamente para que Soleil, por aquí, ven por acá. Tranquila que le recordamos porque queda grabado. Venga. Es la tecnología. Soleil todavía es que buscando un esfero a esta altura del paseo. La tecnología. Está entonces, ahorita allá atrás, ¿cierto? Aquí está doña Susana, está Carlos Hugo. ¿Quién más fue por aquí que quedó pendiente? ¿Tu nombre es? Sara. ¿Vienes por primera vez? Ya venía. Oh, Sara, bienvenida Sara. Y ahorita, sí. Bienvenidas a Sara. Muy bien, entonces son 4 los que nos faltan, ¿cierto? ¿Y tú también? Sí. Ok, listo. El programador, decíamos, para los que están llegando, que lo estamos usando este año para varias cosas. Primero, para orar por aquellas personas que queremos alcanzar para Cristo, para que nuestras casas se conviertan en un lugar donde podamos hablar de Jesús. Recuerde que volver a casa este año 2024 implica que también desde nuestras casas nosotros estemos con nuestros familiares, amigos cercanos, hablando de Jesús, buscando que nuestra casa también sea un lugar, como llamamos desde el año pasado, un altar familiar de oración. ¿Está bien? Entonces aquí hay un espacio para orar por aquellas personas que queremos alcanzar. También está la lista de propósitos del año en cada una de las diferentes áreas, al menos 3 propósitos por cada área, para que así como lo vamos a hacer con estas tarjetas a final de año, lo hagamos también con el programador, miremos lo que nos propusimos y lo que alcanzamos. Y está obviamente el calendario de actividades de cada persona y aquí incluye usted las de la iglesia, entonces es el calendario, pero en el calendario, en la parte derecha de su calendario aparece la lectura
de la Biblia para 3 años, lectura de la Biblia para 3 años. Hemos comenzado a leer la Biblia y en 3 años estaremos terminando de leerla. Y de la lectura de cada semana estamos sacando uno de los pasajes para estudiarlo el fin de semana. Así que hemos leído durante la semana y el fin de semana estudiamos sobre uno de esos pasajes. Esa es la dinámica del Jezreel 2.4. Recuerde que la mejor versión, si usted no se ha actualizado, es la 2.4. Si usted está en Jezreel 2.5, está adelantado, todavía no lo hemos vivido. Es demasiado. Si está en el 2.1, tiene que actualizarse a la 2.4. ¿Está bien? Estamos en esa versión. Entonces, ¿cuál sería la lectura de esta semana que nos correspondía para que saquemos de ella el estudio de la lectura? ¿Está bien? ¿Cuál fue la lectura? ¿Qué pasajes teníamos? Lucas en el capítulo 2 del 1 al 20. ¿Lucas 2? Sí, Lucas 2 del 1 al 20. ¿Ya se ubicó usted en el programador? Lucas 2 del 1 al 20. Esa es la anunciación, ¿recuerdan? El nacimiento de Jesús. Ese es un pasaje muy conocido, lo trabajamos mucho en Navidad. El otro pasaje que teníamos para esta semana era Génesis 49. La bendición de Jacob sobre sus hijos. El día martes, en el tiempo de nuestro ayuno, estuvimos estudiando acerca de ese pasaje. Estuvimos estudiando la bendición de Jacob sobre sus hijos, en especial sobre la vida de José. ¿Está bien? El tercer pasaje que tenemos es Segunda de Reyes 17, que es el contraste. No, me salté Hechos intencionalmente. Segundo, el tercer pasaje que tenemos ahí que no vamos a tocar es Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17 es la historia de uno de los reyes buenos que tuvo Israel, Josías, contrarrestando un poquito lo de Acaz que vimos hace una semana. ¿Está bien? Esos son los pasajes, y vuelvo a insistir, no es que los vayamos a leer o estudiar todos acá, sino que en la semana usted puede tener un tiempo cada día, o si lo hace repartido en la semana, leer esos pasajes. El último que no mencioné es Hechos 15, que es el pasaje que vamos a utilizar hoy para estudiar. Hechos capítulo 15. ¿Está bien? Entonces, si usted no trae su programador, pero tiene su Biblia o tiene su dispositivo, estamos sin internet en la zona. En la zona estamos sin internet, tocaría con datos porque estamos sin internet. Entonces, use sus datos para abrir la Biblia en Hechos capítulo 15. El tema lo voy a llamar así, ¿por qué distanciar si podemos conciliar? ¿Por qué distanciar si podemos conciliar? Una de las cosas que estamos viendo más frecuentemente en el mundo son las dificultades relacionales, a nivel interpersonal, a nivel de familias, a nivel de ciudades, a nivel de países. Eso se va escalando hasta que se vuelve un conflicto global. Tenemos 2 grandes conflictos globales, hay muchos más, pero 2 grandes que han tomado mucha relevancia en este tiempo. Es el conflicto obviamente de Ucrania-Rusia y es el conflicto de Palestina-Israel. Esos son los 2 grandes conflictos. La pregunta es, ¿por qué distanciar si podemos conciliar? Si podemos de alguna manera más bien recoger, reunir, acordar, vivir en una situación de mejoramiento continuo. Las situaciones de dificultad nos distancian y deterioran nuestra vida. Así que vamos a hablar de ese tema a la luz de Hechos capítulo 15. No se olvide el tema, vamos a revisar el tema y luego sacamos unas conclusiones de él. Comencemos en el capítulo 15 del libro de Hechos. ¿Listos? ¿Están allí? Si usted revisa en su vida, una de las más grandes felicidades que uno pueda tener es estar bien con las personas. Obviamente partiendo de lo más cercano que tenemos, que es nuestra familia directa, luego la familia extendida, los amigos, los vecinos y en general las personas con las que nos relacionamos. Esa es como la felicidad más grande, el poder estar bien con la gente. La Biblia dice que en lo que dependa de cada uno de nosotros procuremos estar bien con las personas. Pero también sabemos que una de las afectaciones más grandes que uno pueda vivir tiene que ver en las relaciones con las personas. Las más profundas heridas se causan relacionalmente. Yo sé que hay circunstancias que nos hacen daño, una quiebra financiera, de pronto un proyecto que no resulta, un fracaso en un intento, todo eso nos hace daño, nos afecta emocionalmente. Pero lo que deja unas profundas huellas en la vida emocional de una persona tiene que ver con sus relaciones interpersonales que fueron rotas, que hubo rompimiento, que hubo deterioro. Entonces, por eso debemos procurar tener buenas relaciones. Esta semana, y a algunos les recomendé
estudiar un tema que hoy día está muy de moda, que se llaman las zonas azules. Que las zonas azules son lugares en el mundo donde la vida de las personas es más longeva. Son personas que han superado los 100 años. Hay 5 sectores en el mundo donde las personas superan los 100 años con más frecuencia que en el resto. Hay personas que tienen obviamente una edad muy avanzada, pero en esos lugares se concentra la mayor población. Y dicen que parte de lo que le genera salud a esas personas es tener buenas relaciones personales. Es buenas relaciones, es parte de la buena salud. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, que además de una dieta adecuada, un descanso propicio, un trabajo beneficioso, también es bueno tener buenas relaciones. La iglesia es un espacio donde podemos construir unas relaciones que nos ayudan en nuestra propia salud mental, en nuestra salud emocional y mucho más en la salud espiritual. Por eso, cuando venimos a la iglesia, venimos a celebrar, pero también venimos a relacionarnos. Comencemos en el versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Está bien? Contextualicemos la situación. Hechos 15 se está hablando de una iglesia que está en una ciudad hacia el norte de Israel que se llama Antioquía. En Antioquía ya había habido un movimiento, lo habíamos leído en los capítulos anteriores, un movimiento de despertar espiritual. Tan grande fue ese despertar en Antioquía que los discípulos desde Jerusalén, Pedro, Jacobo, Juan, los que estaban allí, enviaron una comisión para que mirara qué estaba sucediendo en Antioquía. Uno de ellos fue Bernabé. Y Bernabé, cuando subió, se dio cuenta que Dios estaba moviendo de una forma muy especial y que necesitaban ayuda. Entonces fue cuando Bernabé buscó a Pablo, que estaba en la ciudad de Tarso. Pablo más o menos ya tenía unos 3 años de haberse convertido, solo que estaba en Tarso, y lo trajo a la ciudad de Antioquía para comenzar a desarrollar eso que Dios estaba haciendo allí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya no solamente es en el área geográfica de lo que nosotros conocemos como Israel, sino que la palabra de Dios se está extendiendo más allá de los límites territoriales. Y ya Antioquía es una iglesia que empieza a crecer. Pero resulta que algunos de los judíos que fueron de Jerusalén fueron a Antioquía. No eran judíos los que vivían en Antioquía, eran seguramente griegos y de otras nacionalidades. Y cuando se convertían al Señor lo hacían como nosotros hemos aprendido, que es entregándole nuestra vida al Señor, pidiéndole que Él sea el Señor y Salvador, que Él regule nuestro caminar de aquí en adelante. Eso es lo que normalmente decimos es una experiencia cristiana. No necesariamente tiene que ver con una conversión de práctica religiosa. A veces la gente piensa que hacerse cristiano es dejar una religión y pasarse a otra. En este caso hablamos del cristianismo. La vida cristiana es una experiencia personal e individual de entrega consciente, voluntaria y sincera a Jesús para que sea no solamente el Salvador, sino el Señor de la vida. Y eso estaban haciendo en Antioquía. Mucha gente había oído a los predicadores que habían llegado seguramente de Israel y estaban convirtiendo su vida al Señor. Pero estos judíos que fueron y los vieron, dijeron: miren, a más de hacer eso, de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, ustedes tienen que observar la ley de los judíos, la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Y entonces comienza una confrontación, comienza una dificultad, porque estos no son judíos y por no ser judíos obviamente no están obligados a guardar las costumbres judías. Pero aquellos que fueron insistían en que debía ser así. Y si no lo hacían, no eran salvos. Imagínense esa situación. Bueno, no es muy diferente a lo que muchas veces escuchamos. A veces decimos: es necesario recibir a Jesús como Señor y Salvador y eso es suficiente para la salvación. Pero hay gente que le agrega que tiene que ir a su iglesia, que tiene que diezmar, que tiene que hacer, que tiene que una cantidad de cosas adicionales que sería bueno tenerlas en cuenta, pero que no son requisito de salvación. Usted, para salvarse, necesita entregarle su vida a Cristo y hacerlo de forma sincera, honesta, profunda, voluntaria. Eso es lo que le hace salvo o salva. De ahí en adelante, todo lo que usted pueda ir agregando a su vida lo que hace es crecer en esa área especial que afecta a todas las demás. Su vida espiritual afectando la emocional, la relacional, la afectiva, la económica, todas las demás áreas de su vida. Entonces encontramos una dificultad, unas personas que quieren imponer a otras su forma de pensar y su forma de actuar. Vamos al versículo número 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Miren lo que dice la Biblia.
La Biblia es muy decente para hablar. A lo mejor se agarraron a puño y a patadas. No, digámoslo de esta forma. Tuvieron una discusión no pequeña. ¿Cierto? No pequeña. Una cosa es que uno diga que se le fue la mano en la sal, a los huevos. Y otra cosa es que uno termine insultando a la mujer porque de alguna manera se le fue más la sal. Una discusión pequeña o una discusión no pequeña. Y ustedes saben que una discusión pequeña puede terminar en una gran discusión y en un gran conflicto y muchas veces en el rompimiento relacional. Así se escalan las situaciones. A veces comienza con algo muy pequeño y no tan importante, pero si no lo manejamos adecuadamente puede escalar a situaciones donde hay quebrantos relacionales. Aquí dice que no tuvieron una discusión pequeña, sino una gran discusión. ¿Quiénes? Imagínense nada más y nada menos que Pablo y Bernabé, quienes esperaría uno que no estuviesen metidos en un cuento de esos. Porque uno se imagina que todos los cristianos son pacíficos, buena gente, que no pelean, que siempre bajan la cabeza. A veces es necesario discutir. A veces es necesario aclarar los puntos de vista y manifestar aquello en lo que no estamos de acuerdo. Y hay que hacerlo a veces de forma muy fuerte y firme, no necesariamente agresiva. Hay que hacerlo de forma radical. Nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de que vivimos una experiencia que nadie nos puede negar. Hoy día, y perdónenme, hago una comparación rápida, hoy día las minorías se volvieron mayorías y las mayorías nos volvimos minorías. Y si en algún momento usted levanta la voz, hoy día le dicen que usted es una persona sectaria, que usted descalifica, que usted no, y entonces entramos en conflicto. No, hay que ser muy claros. En lo que nosotros creemos, conforme enseña la Biblia, tenemos que ser firmes, pero eso no implica que seamos ni agresivos ni descalificadores. Pero hay situaciones de conflicto y donde muchas veces esas situaciones nos llevan a plantear posiciones firmes. Ahora, eso a nivel de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia de Antioquía, pero si usted baja eso a un nivel personal, usted sabe que igual hay muchas veces situaciones interpersonales en las que no estamos de acuerdo. Y el no estar de acuerdo no quiere decir que uno esté bien y el otro está mal, simplemente que no hay un acuerdo, que no se ponen de acuerdo. Entonces hay que llegar a un punto de conciliación, de ponerse de acuerdo. Por eso decíamos, ¿para qué separar si podemos conciliar? ¿Para qué distanciarnos si podemos conciliar? Haga un ejercicio rápido en su mente. Un familiar suyo con el cual usted tenga un distanciamiento que reconozca que no es el adecuado. Y no me lo diga, quédese callado. Un familiar suyo, alguna persona con la que en su familia usted se relaciona, que por una u otra circunstancia, por un otro argumento, razón, se distanciaron, no lo que debería ser. Uno tiene que guardar cierta distancia. Somos seres individuales, independientes, tenemos una autonomía, pero eso no quiere decir que debemos vivir aislados o en conflicto. A veces guardamos cierta distancia prudente, pero la pregunta es, ¿esa distancia es la que debería tener con ese personaje en su familia? Y si lo escalamos un poco más, en su trabajo, o en su vecindario, o con los colegas, con los compañeros, entonces ahí encontramos que en un momento determinado puede llegarse a eso, a una situación de conflicto interpersonal. Aquí Pablo, Bernabé, con aquellos que habían venido, tuvieron una discusión no pequeña. O sea que me imagino que hasta alzaron la voz. ¿Es la forma adecuada de resolver las cosas? No. Alzar la voz lo único que produce es que la otra persona, para hacerse escuchar, tiene que alzarla más duro. Y si eso va escalándose, pues terminamos gritándonos y muchas veces de los gritos a los golpes hay 1 centímetro. Entonces es bueno cómo manejamos esa situación, cómo corregimos en un momento determinado lo que puede terminar mal y cómo hacerlo para que termine bien. Bueno, sigamos en el versículo 2. En el versículo 2 dice, después de esa discusión no pequeña, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para que traten esta cuestión. Muy bien, ¿qué fue lo que hicieron entonces? Como no llegaron a un acuerdo, la discusión fue una discusión fuerte y no llegaron a un acuerdo, entonces buscaron un arbitramiento.
En esta situación se busca un arbitramiento, una tercera instancia que nos permita a nosotros poder evaluar los diferentes argumentos que tenemos y ayudarnos a llegar a la conciliación. ¿Para qué la distancia si podemos acercarnos? ¿Para qué el distanciamiento si podemos hacer procesos de conciliación? Entonces dijeron, vamos a ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y nos vamos a reunir ¿con quiénes? Con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, y vamos a exponer cada parte los argumentos que tenemos. Y a la luz de la exposición de los argumentos oiremos las recomendaciones o consejos que ellos nos den. Eso es un arbitramiento. Y hay momentos en las relaciones interpersonales en que hay que hacerlo. Ahí es donde entran muchas veces los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros, los terapistas. Ahí puede entrar mucha gente, ojalá gente calificada. ¿A dónde fueron? ¿A cualquier persona? No. Fueron a los ancianos y a los apóstoles, las personas que de alguna manera tenían la capacidad de ayudarles a resolver ese asunto. Eso que se formula en ese versículo número 2 es ese arbitramiento de personas adecuadas. Cuando usted tenga problemas interpersonales, procure resolverlos. Si no puede, procure con la otra parte buscar un arbitramiento, una tercera persona que les ayude para que de alguna manera puedan ustedes evaluar los argumentos y tener un consejo adicional. Muy bien, llegamos hasta el versículo 2, eso fue lo que hicieron. Fueron entonces a Jerusalén, Pablo, Bernabé, una comisión de la iglesia de Antioquía, los fariseos convertidos que habían ido y se reunieron con los apóstoles. Versículo 5. Cuando ellos expusieron todo lo que estaba sucediendo en Antioquía, el avivamiento espiritual, los milagros que estaban, también hablaron de ese problema que habían tenido. Y dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ya aquí estamos en el momento del arbitramiento y alguna de las partes se levanta y empieza a dar sus opiniones acerca de lo que se debe hacer. Parece que Pablo y Bernabé solamente hablaron de los milagros, los prodigios, lo que Dios estaba haciendo, y esta dificultad fue trabajada por los fariseos, que eran los que insistían en que todos los que se convirtieran fueran circuncidados y guardaran la ley. Imagínense que eso sucediera con nosotros, si tuviésemos judaizantes en medio de nosotros. Hoy día en la sociedad los hay, y en el ambiente cristiano hay judaizantes que están diciendo que además de recibir a Cristo es necesario guardar la ley judía. Entonces yo siempre les pregunto a esos que me dicen, es que es necesario guardar la ley porque la ley fue dada por Dios. Le digo, bueno, ya se circuncidó, con eso desbarato el 50% del argumento. ¿Cierto? Ya, bueno, sobre todo con los hombres. Entonces, estos insisten, es que ellos deben guardar la ley. Miren, lo que está sucediendo es una bendición. Pero una bendición, si no se maneja adecuadamente, se puede volver un foco de discusión. Una bendición se puede volver un foco de discusión. Imagine que usted con su esposa deciden comprar una casa. Y es una bendición, Dios les provee, ustedes toman en consideración varias opciones, finalmente se deciden por una, se pasan a esa casa y empiezan a hacer todos los ajustes propios del trasteo. Y entonces cuando llegan al cuarto, uno de los hijos dice, no, este cuarto tiene que ser decorado así, dice ella. Pero inmediatamente él dice, no. Porque él ya es grande, ya no es un niño como lo estás viendo todavía, ya es grande. Yo pienso que se debe decorar de esta manera y empieza una discusión que puede terminar en una discusión no pequeña. Y lo que era una bendición se convierte en un problema. Muchas veces las bendiciones no manejadas adecuadamente se convierten en un problema. Los socios en las empresas. Cuando muchas veces se ponen de acuerdo que van a comenzar un proyecto, que empiezan a hacer una inversión de tiempo, recursos, esfuerzo, conocimiento, y empieza a surgir la empresa y empiezan también a presentarse las dificultades. Si no se ponen de acuerdo, créanme que eso está destinado a fracasar. Es necesario hacer procesos de conciliación, porque lo bueno puede terminar mal. Por eso la justificación de muchos divorcios. Yo ahora que estaba hablando con una parejita que están tomando el curso prematrimonial para evitar que se casen, normalmente el curso tiene que ser eso, evitar que se casen. Si deciden casarse ya uno dice, bueno, ya saben lo que les espera pierna arriba. Pero uno dice después de 5 años con una pareja, no, es que creemos que no somos las personas adecuadas la una para la otra. Pero después de 5 años, hace 5 años decíamos nosotros creemos que somos de Dios hechos el uno para el otro. 5 años atrás creían que era de Dios el que se unieran en matrimonio.
La pregunta es, después de 5 años, o Dios estaba equivocado, o ellos no aprendieron a resolver las dificultades propias de una relación. Y eso es lo que la mayoría de veces sucede. Porque el matrimonio no es una situación fácil. Miren la cara del que está a su lado. Y usted descubrirá si es casado o no. No es fácil. Es que a veces nosotros pensamos que no, es que eso es la delicia. No, no siempre es la delicia. A veces hay dificultades. Hay que aprender a resolverlas. Por eso los solteros dicen, con razón nosotros no nos casamos. Todos los solteros los encontramos allá en las escaleras. Ellos siempre se reservan ahí detrás del muro. Ellos siempre miran desde la barrera. Pero la verdad es que el matrimonio es de las mejores experiencias interpersonales que se puedan tener. Pero hay que saberlas manejar. Y hay que saber resolver los conflictos, si no una bendición se puede convertir en una maldición. Muy bien, entonces estaba el avivamiento, estos llegan allá a implantar que deben guardar la ley y todo se empieza a complicar. Entonces se establece ahí en Hechos 15, y para que ustedes históricamente lo tengan presente, ese es el primer concilio de la iglesia que está registrado en la Biblia. El primer concilio, ¿qué es un concilio? Es la reunión de las personas en máxima autoridad que ante una situación de dificultad, en el caso de una iglesia teológica, ellos consideran los hechos, los argumentos y toman decisiones. En la Iglesia Católica es donde usted ha oído más acerca de los concilios. Seguramente usted ha oído, hay 21 concilios en la Iglesia Católica hasta la fecha. Y los concilios toman nombres de las ciudades donde se celebran. Constantinopla, Éfeso, el concilio de Nicea. Entonces hay 21 concilios donde la Iglesia se ha reunido para debatir situaciones que son delicadas con respecto a los aspectos doctrinales y tomar decisiones. En esta época estamos próximos a entrar en algunos concilios que van a ser definitivos con respecto a si las mujeres pueden ejercer el sacerdocio. Recuerden que ese es uno de los planteamientos. Si la iglesia va a casar finalmente parejas del mismo sexo, eso dentro del contexto católico. Y seguramente va a haber un concilio para llegar a unos acuerdos de eso. Este es el primero que menciona la Biblia. O sea que en la iglesia también se presentan dificultades. Esto para ayudar a algunos a entender y que pasen ese hueso que se les quedó atravesado en la garganta, que vengo de una iglesia donde habían problemas, bueno, vino a otra donde también los hay. Porque es que a veces la gente piensa que en esta iglesia en sí no hay problema. No, en toda iglesia, mientras haya factor humano, va a haber dificultades. El asunto es cómo se resuelven. Porque si las dificultades no se resuelven, se vuelven un problema. Y ahí sí es donde yo entiendo que hay gente que dice, no, es que ahí hay mucho problema. Sí, problema porque no resolvieron dificultades a tiempo. En una familia hay dificultades, pero cuando no se resuelven a tiempo, se vuelven problemas. Y los problemas sí pueden terminar con una relación familiar. Entonces aquí tenemos el primer concilio donde están tomando decisiones. ¿Quiénes? Recuerden a quiénes fueron a consultar. A los apóstoles y a los ancianos, las personas que tenían autoridad. Versículo número 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Y después de qué? Mucha discusión. Este no es un asunto que se resuelve en par patadas, como dice uno. Este es un asunto donde los argumentos eran bien sustentados. Y donde cada parte decía por qué creía que era necesario hacer o no hacer. Y los apóstoles estuvieron interesados en escuchar esa gran discusión que se presentó. Y no le debemos tener miedo a las discusiones bien manejadas, porque es ahí de donde pueden salir finalmente situaciones de mutuo beneficio y no manejadas adecuadamente es donde pueden salir las razones para rompimientos. Pero ¿para qué distanciarnos si podemos conciliar? Entonces aquí los apóstoles discuten, seguramente muchos argumentos hubo, no están todos narrados en el capítulo, porque nos faltaría obviamente tiempo para leer todo lo que dijeron cada parte, pero lo que sí nos dicen es cómo manejaron la situación. Ellos escucharon atentamente cada parte, los argumentos y después tomaron decisiones. Muchas veces estas discusiones que manejamos en la vida no son muy justas. A veces las apreciaciones subjetivas no son objetivas. Lo que a nosotros nos parece no necesariamente es lo adecuado. El hecho de que sea su apreciación no quiere decir que esté mal.
sino que es subjetiva, es como usted ve las cosas. Pero usted tiene que aprender a ver las cosas también como las ven los demás. Porque a veces nosotros queremos que todo el mundo vea como nosotros vemos, que todo el mundo aprecie como apreciamos nosotros, y no podemos. ¿Por qué? Porque somos seres completamente diferentes. Usted no se casó con alguien igual, usted no tiene padres perfectos, usted no tiene hermanos que sean todos de la misma reacción. Todos somos diferentes. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que esas diferencias es lo que hace que en un momento determinado las formas de ver y apreciar las cosas sean diferentes. Pero el que sean diferentes no obliga a que terminen mal. Aquí estamos teniendo una discusión muy fuerte, a veces injusta. Miren el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué defendían los fariseos? ¿Qué querían? Que aquellos que se estaban convirtiendo, que no eran judíos, adoptaran la ley judía, que cumplieran lo que ellos mismos no habían cumplido. ¿Sí ven la injusticia? Que queremos que otros hagan lo que ni siquiera nosotros hacemos, pero sí esperamos que ellos lo hagan y se lo imponemos, y resulta que ese fue el problema. Y si hubiese sido por solamente ese versículo 10, la situación no hubiese quedado muy mal arreglada, porque es una imposición de lo que ni siquiera yo quiero y estoy dispuesto a hacer. Y seguramente los fariseos, con todo lo que sabían de la ley, sabían todo lo que venía, y que los que no eran judíos tenían que observar que ni siquiera ellos con un dedo, recuerda que Jesús se lo dijo, ni con un dedo ellos quieren cargar. Entonces tengamos en cuenta que por esas apreciaciones subjetivas podemos ser injustos en las apreciaciones. ¿Cuántas veces usted ha hablado de una persona que apenas conoce, que apenas vio una reacción en un momento determinado, que apenas apreció un comportamiento, y usted hace un juicio sobre esa persona? Y ese juicio para ustedes es correcto, porque de alguna manera lo que usted vio e interpretó de la situación está ajustado a la justicia, entre comillas. Pero de pronto usted, escuchando a otra persona hablar sobre aquella con la que tiene problema, encuentra que acaba de morirse su mamá, que acaba de pasar por un rompimiento matrimonial, que tiene una dificultad económica, y usted empieza a entender otros elementos que no había tenido en cuenta. Y lo primero que uno se dice es: fui injusto en mi juicio sobre esa persona, porque lo vi desde mi punto de vista. Si me hubiese colocado en el punto de vista de esa persona, de las situaciones que estaba viviendo, seguramente la hubiese entendido mejor. Y eso literalmente pasó en un consultorio. Estaba en un consultorio un papá con unos niños que iban a ser atendidos por el médico, y había otra persona ahí, y los niños estaban supremamente inquietos, y entonces la persona se molestó y le llamó la atención al papá diciéndole: oiga, pero pare a sus hijos. Dijo: sí, yo siempre lo hago, pero es que entiéndame que acaban de perder a su mamá y ni siquiera yo puedo tener fuerzas para ayudarles a ellos. La otra persona entendió que había una situación que no había visto y que por lo tanto le llevaba a un juicio injusto. Tenga en cuenta eso. Cuando usted tome una posición que usted considere correcta, es la justa, siempre tenga en cuenta escuchar para ver si realmente es justa en el 100% de la verdad. Puede que en parte sea, pero también hay otras consideraciones que pasó por alto o no conocía. Entonces dice que Pedro les dijo: ustedes les quieren imponer lo que ustedes no, ni siquiera ustedes pueden llevar. Entonces no me parece justo, no es justo. Vayámonos al versículo número 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y mire que los argumentos de Pablo y Bernabé, más que sobre esos detalles pequeños de si debían circuncidarse o no, estaban hablando de lo que Dios estaba haciendo, de la obra que Dios entre los no judíos estaba haciendo. Y había una conversión, había avivamiento. Usted sabe que de la iglesia de Antioquía salió el primer grupo misionero, lo vimos en el capítulo 13. Guiados por el Espíritu de Dios. O sea, lo que intencionalmente no se hizo desde Jerusalén, intencionalmente digo, lo hicieron en Antioquía. Mandaron misioneros, sostuvieron misioneros. Pero de alguna manera,
Pablo y Bernabé no se pusieron a sacar sus argumentos de qué ellos habían logrado y qué habían alcanzado, sino miren lo que Dios está haciendo. Y entonces, miren el versículo número 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿quién está hablando ahora? Jacobo. ¿Lo habíamos mencionado en el capítulo anteriormente? No. Bernabé, Pablo, los que fueron fariseos a Antioquía, algunos de Antioquía que vinieron, los ancianos, los apóstoles, y entre los apóstoles había uno llamado Jacobo. Y Jacobo tomó la palabra. ¿Quién esperaría usted que tomara la palabra si estamos en Jerusalén y están los apóstoles? Pedro, pero es que Pedro ya había intervenido. Pedro les había dicho a ellos, según el capítulo 10, que él también entendía que Dios estaba haciendo cosas que él no comprendía completamente. ¿Recuerda qué les dijo Pedro? Que estaban en la casa de Cornelio, reunidos compartiéndoles de Cristo, y Cornelio era un soldado romano, y que el Espíritu Santo había descendido de una forma sobrenatural que ni siquiera él podía limitar. Pedro intervino a favor ¿de quién? De Bernabé y de Pablo, diciéndoles, es que no solamente es en Antioquía, esto también sucedió por allá en la ciudad de Cesarea. Un hombre, Cornelio, soldado, con toda su familia recibió a Cristo y se convirtieron y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que yo también he visto que Dios puede hacer cosas extraordinarias entre no judíos. Y Pedro es cabeza en ese momento de la iglesia, ¿recuerdan? Y Pedro es una de las máximas autoridades, pero ya había dado su concepto. Y eso lo hace impedido para tomar una decisión. Por eso Jacobo inmediatamente dice, muy bien, ya escuchamos, aún incluyendo a Pedro lo que dice, y vamos a ver qué resolvemos. Sigamos en el versículo 13. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Miren la posición de Jacobo. No está diciendo, no, yo me uno con Pedro, yo me uno con Bernabé, con Pablo, yo estoy con los fariseos. El arbitramiento es eso, es una persona que se puede colocar y no está de parte de ninguno, sino está de parte de lo que es más adecuado para resolver la situación. ¿Y qué es lo más adecuado para resolver una situación? ¿Qué notan ustedes de Jacobo? Usa las escrituras. Jacobo lo que dice, hermanos, ya escuchamos a Pedro que sucedió en Cesarea, les hemos escuchado a ustedes lo que está sucediendo en Antioquía, pero miren lo que la escritura dice, que el Señor de alguna manera restauraría la nación de Israel y que a través de eso también Dios restauraría otras naciones. Y eso es lo que está sucediendo, dice el versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea que esa situación ya estaba considerada mucho tiempo atrás, porque estamos hablando de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Esa situación no es una situación nueva, para ellos sí, pero para el Señor no, y el Señor ya la había considerado, y cuando el Señor consideró que eso se iba a presentar, de antemano propuso cómo resolverlo. ¿Usted cree que hay alguna situación que al Señor lo sorprenda en su vida y en sus relaciones? Que algo que usted venga a decirle, Señor, le tengo que contar algo que pasó ayer. Y el Señor diga, bueno, cuéntame porque ayer no estuvo así como muy pendiente. No, usted no va a sorprender a Dios con nada. El Señor lo sabe todo y de antemano. Y lo más increíble es que Él, sabiendo todo lo que se puede presentar de antemano, también nos dice cómo podemos resolverlo. Por eso es que la Biblia es tan importante en el ejercicio de la resolución de situaciones conflictivas. Ojalá, y ahora le decía a alguna persona, ojalá que nosotros le hiciéramos caso a la Biblia en todo lo que la Biblia enseña, porque la Biblia lo que es un manual de vida que nos conecta con una eternidad juntamente con Dios. Pero es un manual de vida acá, cómo debemos actuar, cómo debemos resolver las cosas. En esta pareja que estábamos estudiando, prematrimonial, el tema que tocamos hoy tenía que ver con comunicación. Y usted sabe cuán importante es la comunicación para la resolución de un conflicto.
Pero puede haber muy buena comunicación, pero si no hay una buena intención, de nada sirve. Si no hay una buena dirección, de nada sirve. Entonces Jacobo acudió a las Escrituras. Aquí es donde viene la consejería cristiana. La consejería cristiana no se trata de lo que yo creo que usted debería hacer. La consejería cristiana se trata de que usted entienda lo que la Biblia dice con respecto a esa situación. Y que una vez que usted lo entienda, usted tome una decisión, porque no es el consejero el que debe tomar la decisión del aconsejado. Es el aconsejado el que toma la decisión. Por eso en nuestro liderazgo, nosotros hacemos discípulos, desarrollamos líderes. En nuestro liderazgo lo que le enseñamos a la gente, los principios que la Biblia dice para un bien vivir. Pero cada persona debe tomar las decisiones con respecto a eso. Y también debe asumir las consecuencias de hacer o no hacer como la Biblia dice. Y en esto invito a todos los que quieran de alguna manera edificarse, crecer en la fe, conocer la Biblia, a que lo hagan. Porque es que en la medida en que uno va conociendo la Biblia, uno va argumentando mejor sus decisiones para el futuro. Y cuando tiene problemas que no sabe qué hacer, lo primero que uno debe hacer es orar y preguntarle a Dios, ¿qué dices tú sobre esto? Y seguramente el Espíritu Santo le va a recordar cosas que usted ha leído en la Biblia, o cosas que usted ha escuchado en una predicación, o cosas que usted leyó en un libro. Y si no es así, tiene la oportunidad de preguntarle a un consejero, a un líder, decirle, mire, sobre esta situación, ¿qué enseña la Biblia? Hoy día, pues, le recomiendo, Internet está vigente. Todos estos chats y toda esta inteligencia artificial está vigente, pero no confíe en eso únicamente. Vaya primero a la Biblia y consúltela a Dios. Dios está por encima aún de la inteligencia artificial y cuídese, porque hoy estamos resolviendo todo con inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial es que no tiene criterio de ética. No, pues como obviamente la ética hoy es circunstancial, depende de la circunstancia, no puede haber un modelo único. ¿Sabe dónde hay un modelo único de principios y valores? En la Biblia. Inamovible. Que no depende de las circunstancias, es el más fuerte y el más débil, entonces favorecemos al fuerte o defendemos al débil. No se trata de eso, es de los principios que hacen justicia. Y es ahí donde la Biblia toma un valor relevante en este tiempo como lo fue en aquel. Y Jacobo lo dijo, miren ustedes lo que están viendo es lo que Dios había dicho que iba a suceder. Y efectivamente llegan a una decisión. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ese juzgo implica, yo recomiendo o aconsejo que no se inquiete, o sea, que no se les imponga a los gentiles lo que los fariseos están diciendo. Entonces uno diría, se puso del lado de Pablo y Bernabé. Y si se puso del lado de Pablo y Bernabé, que no debían obligarse a los gentiles a asumir la ley, entonces ¿cómo es que quedaría con los fariseos? Los fariseos, ¿cómo se sentirían? Y eran convertidos, no eran solamente los fariseos de tradición religiosa, eran los convertidos. Y entonces ellos de pronto se podían sentir, bueno, a nosotros no nos tienen en cuenta entonces. La primera parte dice, no les molesten, no les inquieten acerca de eso. Pero en el versículo 2 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de abogado y de sangre. ¿Que son parte de qué? De la ley. Esos 4 elementos formaban parte de la ley. Y la verdad es que valía la pena que ellos tuviesen en cuenta eso para guardarlo. No se les inquiete sobre todas las 630 normas que tiene la ley judía, pero que ellos tengan en cuenta que no forniquen, que no se contaminen con ídolos, que no se contaminen con carne que ha sido sacrificada a altares ídolos, que hagan eso al menos, que hagan eso. Eso es un acuerdo. No que guarden toda la ley, pero que al menos estos 4 elementos los tengan presentes. ¿Sí o no? Eso es un acuerdo. Y Jacobo sabiamente lo hizo. Nosotros les aconsejamos. Miren el versículo 22. Entonces pareció bien ¿a quiénes? A los apóstoles,
a los ancianos con toda la iglesia. Entonces, ¿cómo quedó todo el mundo? ¿Quedó bien? Sí, está bien. No les vamos a imponer que hagan todo lo que nosotros judíos ni siquiera hacemos, pero que al menos ellos guarden estos 4 elementos. Muy bien. La iglesia toda celebró que una situación de discusión no pequeña no se escalara a una división, sino a una conciliación. Y eso es lo que uno tiene que procurar, que una situación que puede desencadenar en una división se vuelva una situación de conciliación y fortaleza. Toda la iglesia dijo, muy bien, nos parece bien, así vamos a hacerlo. Ahora comenzaron. Versículo 20, sino que se les escriba, que se aparten se les escriba. No solamente que se les diga, sino que quede escrito que eso es lo que tienen que hacer. Y seguramente, dice el versículo 22, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, ¿cierto? Les dirigieron un comunicado oficial. Les escribieron a todos, no solamente a los de Antioquía, sino también a los de otros lugares donde se podía estar presentando el mismo problema. Lo que a usted le sucede y la manera como usted lo maneje y resuelva puede ayudar a otros cuando sea el momento. ¿No se ha encontrado a veces con situaciones donde hay gente que le dice a usted, mire, es que estoy viviendo esto y esto, y usted dice, uy, yo eso también lo viví? Y si usted no aprendió a resolver esa situación que vivió y está enredado en ella todavía, ¿usted qué le dice? Sí, así son todas las mujeres. O así son todos los hombres. No, es que todos los trabajos son así. Es que en todas las empresas. Usted no ha resuelto su problema y lo que hace es volcar toda su frustración en aquella persona que le está preguntando acerca del suyo propio. Pero cuando usted aprende a resolver los conflictos, usted puede ayudar a otros a encontrar también solución a los conflictos. Yo no soy la persona que solucione los conflictos. Recuerde que los conflictos los resuelve el Señor dirigiendo la decisión de cada persona. Pero qué bueno escuchar a alguien que dice, mire, yo pasé por esa experiencia y oré, leí la Biblia, pedí consejo e hice lo que me enseñó el Señor y se resolvió la situación. Y lo que pudo haber sido un desastre se convirtió en una bendición. Recuerde que una bendición puede terminar en una maldición. Como lo que puede ser algo que termine mal puede convertirse en algo que fortalezca. Aquí algo que pudo haber terminado mal se vuelve en uno de los pilares de la iglesia hacia el futuro. Porque ya no iban a estar los judíos diciéndole a todos los gentiles que se encontraban, ustedes tienen que circuncidarse y guardar toda la ley. No. Ahora los judíos, cuando hablaban con gentiles, decían al menos 4 cosas hagan y pin, conforme lo que escribieron en la iglesia. ¿Sí ve cómo se resuelven los problemas? Y los problemas resueltos lo que hace es bienestar, estar bien. Todo el mundo quedó contento. Versículo 25, nos ha parecido bien habiendo llegado ¿a qué? A un acuerdo. Mire que ahí la persona lo que hizo fue un acuerdo y bíblicamente está registrado, fue un acuerdo. Los concilios, en este caso el primero, es para llegar a un acuerdo. Y los acuerdos fortalecen la confianza, cuando obviamente se sostiene. Algo que nosotros decimos en Senfol es eso. Cuando usted decida algo y usted acuerde algo, sostenga lo que dijo, porque eso fortalece la confianza. Pero si los acuerdos no se sostienen, destruye la confianza. Y la confianza es la base de las relaciones. Por eso es que muchas veces encontramos dificultades, porque nos hicimos un acuerdo y no lo sostuvimos. Y entonces ahí es donde se deteriora la confianza, y además del problema inicial, se empieza a tener problemas adicionales. Y ahí es donde uno dice, llegaron a terminar así porque quisieron. Yo siempre lo voy a decir, lo digo con todo el respeto del mundo. Mi hermano mayor que se separó, y pues hace muchos años él ya falleció. Cuando él me pidió consejo, obviamente uno está implicado, recuerden lo de Pedro en la situación, ¿no? En mi hermano es difícil. Yo le recomendé que con otro líder, en ese caso mi líder personal, él consultara ese asunto porque me veía implicado en la situación. Pero cuando yo le escuché acerca de los problemas que tenía con su esposa, créame que su esposa era una princesa,
Y él era un hombre de mucho valor. Que los problemas que tenían no eran nada. Yo he tenido peores problemas con mi mujer. Ya ustedes empezaron a imaginar, ¿quién sabe qué le hizo? No, tranquilos, tranquilos. No. Pero cuando yo sumo 42 años de casado, digo, mire, yo he tenido muchos problemas y algunos muy difíciles. Pero ¿sabe qué es la diferencia? A Dios gracias, he tenido buenos líderes, buenos consejos y decisiones que han sido tomadas a la luz de la Biblia que han favorecido. Y eso es lo que ha fortalecido la relación. También pudo ser motivo ¿para qué? Para otra separación. Ahí es donde hace la diferencia la Biblia en la vida de las personas. La presencia de Dios en la vida de las familias. Ahí es donde hace la diferencia. La gente a veces dice, yo no necesito de Dios. Bueno, por ahora. Pero seguramente va a llegar el momento en que usted tenga que decir, lo necesito. Porque está viendo que todo su castillo empezó a caerse. Mejor ir de poco a poco fortaleciendo. Y que Dios sea el que sostenga. Recuerda, si Dios no es el que guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si no permanecen firmes con el Señor, no permanecerán firmes en nada. Isaías 7:9. Mire, es lo que la Biblia enseña. Nosotros no estamos mirando sino la historia y cómo la historia registra que la Biblia tiene razón. Y en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Miren dónde incluye lo que hasta ahora no se había mencionado. ¿Qué? El Espíritu Santo. Ya Jacobo había traído la escritura, dijo, mire, pero es que esto está pasando porque la escritura había dicho que así iba a suceder, que no solamente los judíos sino los gentiles se iban a convertir y que eso iba a generar una dificultad, pero por eso Dios había hablado de antemano, Biblia. Ahora dicen, a nosotros nos ha parecido bien y al Espíritu Santo. Entonces yo pienso que aunque no lo mencione, ellos habían orado, habían pedido dirección y habían consultado la escritura. ¿Qué hace usted para resolver problemas? De eso depende cómo lo resuelva. Usted ora, se toma tiempo para descargar, se toma tiempo para consultar y pedir dirección. O como somos de seres de un cerebro, algunos dicen ¿cómo? De reptil, que reaccionamos y después pensamos. La Biblia dice, tómese tiempo para orar. ¿Sabe qué es orar? Pare. Y vaya y lleve todo eso a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, pídale a Dios que su palabra sea revelada para que usted entienda la situación y qué debe hacer. Y cuando eso lo entienda, pídale al Espíritu Santo que lo respalde en lo que va a llevar a cabo. Y efectivamente sucede. Por eso es que hemos podido resolver problemas que de otra manera hubieran podido terminar con vidas, con familias, con hogares, con empresas. Esa es la diferencia que hace el cristianismo. Y aquí sí, déjenme decírselo. Digan lo que quieran decir. Pero lo que es la oración, la Biblia, la guía del Espíritu Santo y el acompañamiento de una iglesia son fundamentales en la resolución de situaciones. Triste cuando una persona va a un psicólogo y le expresa su problema y el psicólogo hoy día, entendiéndolo mejor, dice, ¿sabe qué? Lo que usted necesita es el consejo de una persona espiritual. Vaya a un pastor y que el paciente diga, es que yo soy el pastor. Grave ese pedacito. Ahí sí nos dejan mal parados a todos. Hoy día muchos psicólogos están diciendo, mire, lo que usted necesita es un consejo espiritual. Acuda a un padre o acuda a un pastor, pero usted necesita un consejo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a que las cosas no las resolvemos nosotros. Nosotros somos muy injustos. ¿Qué decían los fariseos? No, ellos tienen que hacerlo, lo que ellos no hacían. Somos injustos. Nosotros a veces le pedimos a la gente que haga lo que nosotros no hacemos. Entonces hay que ser justos. Y para eso el mejor de todos sigue siendo el Señor. Él es justo. Y Él sí, cuando tiene que decirle a uno 4 verdades, se las dice. Y entonces eso le ayuda a uno a ser más comprensivo de la realidad de otros.
Porque no nos las tiramos, es que yo nunca he fallado, es que yo nunca he faltado, es que yo nunca, mentiras. Seguramente a usted, como a mí, a todos nos ha pasado muchas situaciones difíciles. Algunas las resolvimos bien y otras no, y hemos sufrido las consecuencias. Pero hemos aprendido del proceso. Que hay que buscar a Dios en oración, que hay que buscar su palabra, que hay que buscar la dirección del Espíritu Santo y el consejo. Y usted todo eso lo tiene en la iglesia. Que usted lo quiera usar o no. Que usted quiera pagar una cita a un psicólogo, un psiquiatra, bien, no hay problema. Está bien. Pero también entonces asuma los resultados. Dios nunca se equivoca. Primera parte, hasta ahí estamos bien, Hechos 15. Ahora, metámonos en algo más grave todavía. Versículo 36. Estamos todavía en Hechos 15. Después de algunos días, o sea, después de que todo quedó bien, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué propone Pablo? Segundo viaje misionero a Bernabé. Entonces Pablo le dice a Bernabé: como ya todo está arreglado y la iglesia está bien y no hay problema, pues vayamos otra vez a visitar a los hermanos que ya en el primer viaje hemos consolidado. Muy bien, hasta ahí no hay problema. Versículo 27. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, este Juan es Juan Marcos, y le dice el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje iba Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y en medio de las situaciones, y ustedes ya leyó esos capítulos previos, saben que la cosa no era fácil. A Pablo lo perseguían, lo apedreaban, lo metían a la cárcel, y como que Juan Marcos no tenía cuero para eso. Y entonces en un momento determinado Juan Marcos dijo: mire, esto es muy noble, pero yo hasta aquí llego. Y pin, se pisó. Faltón, bueno, júzguelo como quiera. Pero Juan Marcos se abrió. Y entonces cuando viene ahora Bernabé dice: no, yo le propongo que lo hagamos, pero llevemos a Juan Marcos. ¿Qué dijo Pablo? Yo con ese faltón no arranco. Una discusión no pequeña. Mire, salen de una discusión de una iglesia y se meten a una discusión entre personas. Yo con él no voy a ir. Versículo número 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Recuerda que hubo en la primera parte? Acuerdo. Aquí hubo desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Miren, otro conflicto. Acabamos de resolver uno y ya nos metimos en otro en el mismo capítulo y con los mismos personajes. Tenga cuidado que uno dice: no, yo pasé ya por esa. La puede repetir. No se preocupe, que esto, la vida es así. Todos los días está girando la bolita terrestre. Todos los días. Y lo que pudo haber sido ayer volverá posiblemente mañana. Así que esto no se trata de que una vez salí adelante, sino que todos los días tengo que resolver todas las dificultades que hay. Aquí hubo un desacuerdo en cuanto a qué, si Juan Marcos debía ir o no debía ir. ¿Cuál fue el acuerdo? Que debía ir si quería con Bernabé, pero que Pablo no estaba obligado a ir con ellos. ¿Eso cómo se llama? Un acuerdo en un desacuerdo. No debía ir Juan Marcos. Bernabé defendió a Juan Marcos. Pablo dijo que no. Entonces llegaron a un acuerdo. En ese desacuerdo llegaron a un acuerdo. Usted váyase con Juan Marcos, yo me voy con Silas y no hay problema. Búsqueme esta semana. Y si me lo encuentra, le doy carro nuevo. Un pasaje del Nuevo Testamento en las epístolas que Juan Marcos, Pablo o Bernabé se hayan quejado de los otros. Jamás usted va a encontrar que Pablo diga: no, es que ese Bernabé es que defendiendo a Juan Marcos. Yo no le creería a Bernabé. Usted no encuentra a Bernabé jamás diciendo: no, imagínese, Pablo tan espiritual y no le pasó la caída a Juan Marcos. Nunca. Porque ellos hicieron un acuerdo.
que no iban a ir juntos y que cada uno iba a ir con el que le parecía su mejor compañía, ¿o no? Eso es un acuerdo. Y no me quedo echando piedras al que se fue en contra de lo que yo pensaba. Eso es un acuerdo. Y no es hablar mal del otro. Hay personas que yo, Dios mío, después de 20 años es que usted no sabe lo que me hicieron, y empieza a contar una historia y uno dice, terrible, ¿dónde está ese para darle duro? No, eso hace 20 años, ya hasta se murió. Ah, hace 20 años y ya se murió. No, usted sigue con esa cruz encima, olvídese. Aprenda a resolver eso ya pasó hace mucho tiempo. Porque uno sigue, es que Bernabé me dejó por Juan Marcos. No, es que Pablo no quería a Bernabé, ¿me entiende? No, ellos lo dejaron y siguieron adelante. ¿Qué sucedió al final de cuentas? Que un día Pablo, cuando ya era viejo y estaba necesitado de algunas cosas que le trajeran, le pidió ¿a quién? A Juan Marcos que fuera, las recogiera y se las trajera. A lo mejor lo que tenemos que decir al final de cuentas es que Pablo se dio cuenta que su juicio de ese momento para con Juan Marcos no fue el más adecuado. O a lo mejor lo juzgó en ese momento, era un inmaduro todavía, pero es que pasaron años y Juan Marcos ya era un maduro. Pero nunca Pablo habló mal de Juan Marcos, al contrario, dijo que para él era muy importante que viniese a acompañarlo. ¿Se da cuenta cómo se resuelven las cosas? ¿Para qué distanciar si podemos conciliar? Revisen su vida personal, matrimonial, empresarial, revise para qué distanciar si usted puede conciliar. Y ahí está en la Biblia, hay situaciones no fáciles. Bueno, resumamos, demos el resumen y si me ayudan aquí. Las buenas negociaciones en las relaciones interpersonales. Buenas negociaciones en las relaciones interpersonales. Los conflictos son normales todos los días de la vida. Si usted no quiere conflictos, váyase a jardines del recuerdo, a los de jardines de paz y que lo entierren de una vez si no quiere conflictos. Si quiere conflictos, viva. La posibilidad de conflictos es todos los días. La manera de abordarlos y resolverlos es lo que hace la diferencia. Como usted los aborde y los resuelva. Y eso se hace a través de negociaciones efectivas. ¿Cuáles son los elementos de una negociación efectiva? Aquí sí tome nota. Primero, fomente la comprensión y evite la escalada de tensiones. Fomente la comprensión y evite que se escale el problema a cosas mayores. Estamos viviendo una realidad ahí en el Medio Oriente. Se está escalando a situaciones mayores. Ya miren que estaba por allá por el Golfo el problema, ¿recuerdan? Los barcos que están siendo atacados en el canal. Ya se escaló la situación. Entonces, haga procesos de comprensión para evitar que se escale la tensión. Segundo, use una comunicación abierta, respetuosa y efectiva, porque eso es lo que resuelve las situaciones. Una comunicación abierta, respetuosa y efectiva. Y eso tenemos que aprenderlo, a comunicarnos de tal forma que resolvamos, no que compliquemos. Tercer elemento, busque soluciones que sean de mutuo beneficio. Aquí no hay ganadores. Es que yo gané y el otro perdió, no. Aquí todos salimos con una propuesta que nos deja satisfechos. Aquí no hay ganadores ni perdedores. A los fariseos se les dio razón en 4 cosas. A Bernabé y a Pablo se les pidió que le recomendara hacer esas 4 cosas. Todo el mundo quedó satisfecho. Bendiciones que sean de mutuo beneficio. Cuarto, esté dispuesto a comprometerse. O sea, lo que se acuerde, hágalo. Esté dispuesto a comprometerse. Si usted dice que lo va a hacer, hágalo. El gran problema, y créame que esto aún nosotros en Senfo lo vivimos, en GRE lo vivimos muchas veces. Hacemos acuerdos y no los sostenemos. Cuando yo hago un acuerdo con los misioneros que se van de la iglesia a otros lugares, así en un momento determinado se afecte la iglesia, yo no cambio mis acuerdos con los que están por fuera. ¿Por qué? Porque esa es la razón de la confianza de ellos. ¿Qué tal nosotros que la situación cambió y le tengamos que decir a los que estamos sosteniendo por fuera, oiga, qué pena con ustedes, pero no podemos este mes? Imagínense, los dejamos colgados de la brocha. Y ellos confiaban en nuestro sostenimiento. Entonces los acuerdos se sostienen, aunque las circunstancias cambien.
Eso fortalece la confianza, que es lo más valioso que hay en la vida. Les cuento experiencias, aquí hay personas testigos de eso. Teníamos planeada la peregrinación en noviembre a Israel. Se escaló el problema del Medio Oriente. Obviamente se canceló el viaje. Pregúntenle a los que estaban inscritos si no les devolvimos hasta el último peso que habían pagado, asumiendo nosotros las penalidades que corríamos por ello. Porque es que ya los vuelos estaban reservados. Y ya habían reservas de primera noche en muchos lugares. Lo asumimos, ¿por qué? Porque eso es un elemento de confianza en la relación. Las circunstancias cambiaron. Ni ustedes ni yo tuvimos la culpa. Pero asumimos las consecuencias de decisiones que habíamos tomado. Y eso es lo que fortalece la confianza. Aquí lo hemos vivido más de una vez. Y eso es un mensaje de confianza para usted. Usted puede confiar en la iglesia. Porque tratamos de hacer las cosas de la mejor manera conforme a la palabra. Y si hay que asumir pérdidas, las asumimos. Pero usted tiene que confiar en el Señor y confiar en el consejo y en la dirección. Esté dispuesto a comprometerse. Quinto, exprese aprecio y gratitud regularmente. ¿Qué a veces sucede con los acuerdos? Que no se le olvide que usted me hizo, no se le olvide que usted falló, no se olvide, deje eso atrás. Más bien diga, gracias a Dios que pudimos llegar a un acuerdo y estamos resolviendo las cosas. Agradezca. Los dos rieles de los que hablamos inicialmente en este año, que sostienen que marchemos a pesar de los cambios del momento que vivimos, son la fe y ¿qué? La confianza. Fe es confianza. El que nosotros tengamos fe y confianza nos ayuda. Si no tenemos confianza empezamos a hundirnos. Mire toda la gente alrededor, ¿cómo vive? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Será mejor ir escondiendo? No. Exprese gratitud, estamos bien y vamos a estar ¿cómo? Mejor. Muy bien, elementos que usted pudo tener en cuenta, 5 elementos para que pueda resolver situaciones de conflicto. ¿A la luz de qué? De la lectura de esta semana. La lectura, por eso vamos a hacerlo así cada mes. La lectura de la semana, cogemos un pasaje y lo estudiamos. ¿Está bien? Muy bien, si me ayudan a repartir, gracias. Ustedes van a recibir una tarjetica como estas. Ya la están recibiendo algunos, ya la van a recibir los demás. Esta tarjetica dice en particular nuestra lectura bíblica, volviendo a casa, 2024, enero. ¿Qué te enseñó Dios? ¿Listos? ¿Qué te enseñó Dios? Y en la parte posterior hay un espacio para que usted escriba la lección más significativa que Dios le dio durante este mes. Y hemos tenido varias lecturas. ¿Recuerda las lecturas de José en Génesis? ¿Recuerda la lectura del libro de los Reyes con Acaz? Y estamos hablando del libro de los Hechos. Entonces, de todo eso que hemos visto en el mes, ¿cuál fue la lección que Dios a usted le grabó en su corazón? Porque algo Dios tenía que decirle este mes. Entonces usted la va a escribir ahí. La lección que yo aprendía. Para mí una de las lecciones más importantes es que ningún plan que yo haga jamás superará los planes que Dios tiene conmigo. ¿Recuerda eso? Ningún plan que yo haga jamás va a superar los planes que Dios tenga conmigo. Por eso yo hago planes, pero digo, Señor, si tienes mejores, tienes todo el derecho de intervenir. Y interviene. A Dios gracias. Entonces, la lección, pero toda lección tiene que llevar un compromiso de acción. Por eso en la parte inferior dice, ¿qué voy a hacer con esta lección? ¿Qué voy a hacer? Si usted quiere llenarla ahora, la puede llenar ahora, si ya lo tiene claro. Pero si no, yo le pediría que usted se tome entre hoy y el 30 de este mes, para que usted revise los temas que estudiamos, revise las lecciones que aprendimos y usted diga, esta es la lección del mes de enero para mí. No se preocupe de todas las demás cosas que se dijeron y que usted no se recuerda de ellas, no importa. Si usted recuerda de enero y usted hace una propuesta de acción con respecto a esa lección, al final del año tendrá 12 grandes lecciones y 12 grandes acciones que seguramente han transformado su realidad. No será la misma persona que es hoy en el mes de diciembre cuando usted ha hecho conforme Dios le ha ido hablando.
Entonces, guarde cada una de estas hojitas. Cada mes le vamos a entregar una correspondiente al mes. Usted vaya guardando las 12 para que cuando lleguemos a diciembre podamos nosotros hacer una revisión muy consciente. Dios me enseñó, Dios me enseñó, Dios me enseñó lo que yo determiné hacer y evalúo. Ahí sí puedo decir, cumplí con el Señor o no. ¿Está bien? Eso las vamos a dejar. Por favor, guárdelo, consérvelo si quieren su Biblia. Bueno, en el celular no le alcanza a entrar, en alguna parte. ¿Cierto? Consérvelo. Muy bien, estamos en el último fin de mes. Celebración de cumpleaños. Obviamente nuestro tema, nuestra conclusión, y tenemos siempre la Santa Cena. La Santa Cena es aquel recordatorio de Jesús con sus discípulos, la última noche que estuvo con ellos cuando les dijo que lo que estaban viviendo allí lo iban a ver representado ya en su sacrificio. Así como el trigo era molido y se conformaba el pan para luego comer y sostener el alimento de las personas, que así su cuerpo iba a ser molido para poder dar sostenimiento a nuestras vidas. Y que así como la uva era machacada, pisada para que diese ese jugo que luego ellos tomarían, también ese cuerpo suyo que había sido molido, su sangre iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Eso fue lo que Jesús dijo aquella noche. Y finalmente dijo, hagan esto siempre en memoria de mí. Una de las cosas más importantes, las más valiosas que la Biblia nos permite es tener un registro para poder no olvidar. Jesús dijo, no olviden hacer esto hasta que yo regrese. Todavía no ha regresado, así que celebramos la Santa Cena. Tomamos el pan que nos permite recordar que Jesús fue molido por nosotros y la sangre de Jesús como el vino que fue derramada por nuestro perdón. ¿Está bien? Pero hoy, a la luz de las lecciones aprendidas, vamos a tomar esta Santa Cena pensando en lo siguiente, por favor. Ya al principio le dije, piensa en una relación familiar que en este momento no tenga la distancia que debería tener. O sea, que por alguna situación de desacuerdo hubo un distanciamiento que no es el saludable para usted. Y ya pensando en esa situación, toma esta Santa Cena pidiéndole al Señor que ese distanciamiento venga a lo que es necesario hacer. Hay situaciones que hay que reconciliar, eso no implica agarrarse a besos y abrazos, pero sí dejar de tener amargura, resentimiento y hablar mal. Entonces, es tomar acuerdos para cerrar situaciones que en lugar de separar, de dividir, conciliamos. Hágase hoy ese desafío a su propia vida. ¿Con qué persona yo tengo que acortar distancias? Porque he dejado que situaciones las hagan cada vez más grandes. ¿Con qué persona? Puede ser muy cercano, esposo, esposa, padre, hijo. Puede ser un poquito más allá con los familiares, suegros, cuñados, cuñadas. Si nos regalan aquí, por favor. ¿Listos? ¿Ya pensó usted? ¿Ya está cavilando en su mente? Listo, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias en esta Santa Cena del día de hoy. Demos gracias al Señor que es bueno y su misericordia para con nosotros es para siempre. Tenga un momento para olvidarse de todo lo que pasa a su alrededor en este instante y concéntrese solamente recordando aquella noche en que Jesús con sus discípulos tomó esa última cena. Jesús allí habló de traición. Jesús habló de que finalmente Él iría y sería entregado. Pero también les explicó que ese pan representaba su cuerpo y ese vino representaba su sangre. Y que era necesario ese sufrimiento, ese sacrificio y ese derramar de su sangre en la cruz para restaurar su vida, sostenerlas y darles perdón. Hoy día nosotros lo entendemos porque la Biblia así nos lo explica. Así está escrito en la Biblia. Pero ese día el Señor les dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Jesús prometió regresar. Y hoy estamos mucho más cerca del regreso de Jesús de lo que estuvieron los discípulos allí en Jerusalén.
Pero hoy en especial, a la luz de este pasaje de Hechos 15, donde hubo discusiones no pequeñas, discusiones repetitivas, pensemos en esa relación que ha tomado una distancia que no es adecuada. Lo que quiero decir es que de pronto una situación de desacuerdo se agravó porque se contaminó con ira, con frustración, con deseo de venganza, y entonces la distancia se volvió cada vez mayor. Puede ser una persona muy querida para usted, pero hay algo que a usted le limita para acercarse, para aproximarse, para volver a disfrutar de esa relación. Hoy no depende de la otra persona, depende de usted. Y depende de lo que el Espíritu Santo puede hacer en usted y en esa persona. Pero la Biblia dice: en lo que dependa de ti, mantente en paz con todas las personas. En lo que depende de ti. La Biblia no te pide que le resuelvas los problemas a los demás, sino que resuelvas tu propia situación. Y si tú sabes que de alguna manera dejaste que una circunstancia alejara una relación a una distancia que no debe existir, esta noche le digas al Señor: por este pan y este vino que tomamos, en memoria de ti, quiero pedirte que me ayudes a acortar las distancias que he permitido. Y eso implica que me ayudes, como tú lo dijiste, a través de ese sacrificio, a perdonar. Si aún hubiese sido una situación injusta, si aún hubiese sido un prejuicio que viví, si aún tuve una pérdida, yo quiero perdonar y quiero hacer la aproximación hasta donde sea necesario y saludable, porque quiero tener un corazón sano, quiero tener un corazón libre para poder siempre recibir de ti. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús por eso, porque tú estás interesado en nuestra restauración. Vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias al Señor por su provisión, por su sustento. Ahora vamos a tomar el vino dando gracias a Dios por su perdón, perdón que cubre las faltas, ese amor demostrado en el sacrificio. Ore al Señor en el nombre de Jesús, dando gracias por este mes. Vamos a terminar esta semana dando gracias a Dios por lo que ha hecho. Tenemos una oración que nos es común a todos. Esta situación climática que vivimos, el impacto que eso ha ocasionado a nivel de la naturaleza con todos estos incendios que hemos vivido en el país. Pidamos al Señor en el nombre de Jesús que tenga misericordia de esta nación, como también de otras naciones que tienen conflicto, y que envíe lluvia a esta tierra, que envíe bendición en cada lugar y campo. Te lo estamos pidiendo a ti, Señor, porque sabemos que podemos levantar a ti nuestra oración, confiados en que tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Yo te doy gracias por cada persona, por cada familia representada esta tarde. Y te pido que nos bendigas en el mes de febrero que iniciamos. Permítenos comenzar este mes de febrero con
lecciones aprendidas, una en particular, con decisiones tomadas, una en especial, para que nuestra vida se transforme en este 2024. Que este volver a casa sea un año de bendición para todos. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Cantemos al Señor y digámoselo antes de retirarnos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios santo, santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Gracias, Señor. Gracias te damos, te bendecimos y ponemos nuestras vidas en tus manos para este final de mes y para el comienzo de uno nuevo. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos